Amigos y hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. El día de hoy, por la gracia del cielo, voy a compartir con ustedes un tema muy importante. El tema de hoy va a ser la necesidad para la humanidad de que el Mesías haya sido un ser humano y no un mitad hombre ni mitad Dios, ni 100% hombre y 100% Dios, y no Dios todopoderoso, o no un superhombre, o no un ángel, sino un ser humano en todas sus letras. La necesidad nos convenía que el Mesías haya sido un ser humano, haya vivido como un ser humano, haya crecido como un ser humano, haya muerto como un ser humano, luego resucitado por su Padre y sentado a la diestra de Dios. Nos convenía que eso fuera así y no que viniera un Dios o un superhombre o un mitad hombre, mitad Dios. No nos serviría un Mesías así. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema, un tema que considero es muy importante para nuestra fe. ¿Por qué? Porque si el Mesías fue un ser humano y en su calidad de ser humano venció la tentación y también venció la muerte, pues su Padre lo resucitó, así también nosotros podemos vencer la tentación y resucitar en el día de su venida, cuando Él regrese de los cielos a reinar en este mundo, ya con el don de la inmortalidad. Porque así como Jesús vivió en este mundo como ser humano, pero fue elevado a los cielos, inmortal, revestido de gloria y de santidad, y así ha de regresar y reinar a este mundo. De ahí la importancia de este tema. Sin más, les invito a acompañarme hasta el final del video para entender este importante tema. Hace 2000 años, aquel que murió en la cruz fue un hombre como nosotros, que sintió como nosotros. En ese sentido, la única forma de que el Mesías Jesús sea nuestro modelo a seguir es que Él haya sido un ser humano, haya vivido como un ser humano, haya sentido como un ser humano. Porque si Él no ha sentido lo que los seres humanos sienten, ¿cómo va a ser un modelo nuestro a seguir? Si no conoce nuestras flaquezas, si no conoció nuestras flaquezas, no conoció nuestras debilidades, nuestras pasiones. Si Él se sentara en el día del juicio y Él nunca haya sido un ser humano, cosa que sí fue un ser humano, pero no como dicen, ¿no? Que no fue un ser humano, sino que fue Dios. Entonces yo le diría en el día del juicio: Señor, con temor y reverencia le pregunto, ¿cómo puedo yo ser juzgado por usted si usted no sabe lo que es ser un ser humano? No sabe lo que sienten los seres humanos. No saben las penas, los trabajos que pasan. ¿Cómo puede usted comprenderme? Yo le preguntaría eso tomando como base a aquellos que dicen que Jesús no fue un ser humano, sino que fue Dios. Entonces, las Escrituras van a revelar que Jesús fue un ser humano, que sintió como nosotros, que padeció flaquezas como nosotros, pero sin pecado, pero sí sintió, para conocer lo que sienten los seres humanos, porque Él mismo fue un ser humano. Entonces, para empezar este tema, vamos a empezar con el versículo que es muy importante y creo que todos lo conocen. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, el texto base, donde nos revela a nosotros que Jesús, el Mesías, fue un ser humano, un hombre. El texto dice: porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, para que Jesús sea mediador, es aquel que va a interceder, que va a rogar, que va a suplicar al Padre
porque Él también conoció la condición humana. Sabe lo que sienten ser los seres humanos, porque Él fue hombre. Por eso conoce nuestras flaquezas. Por eso es mediador, porque Él fue un ser humano, no fue un Dios. Él también tenía inclinaciones negativas. Esa inclinación negativa que vivía en sus miembros. Pero Él no se dejó llevar, Él no fue sometido, sino que lo superó. Entonces vemos aquí que Pablo presenta al mediador como un hombre, no como un Dios, que no siente, no como un ángel, no como un superhombre, no, sino como un ser humano, como tú y como yo. Vino así a este mundo y subió a los cielos, ya no como un mortal, sino como un inmortal. Entonces, era muy importante para los apóstoles sentar eso, dejar sentado que el Mesías debía ser un ser humano, como usted, como yo. ¿Para qué? Para que entienda tu flaqueza. ¿Para qué? Para que entienda de que muchas veces quieres estudiar en las noches, pero te gana el sueño. Un Dios no sentiría eso, porque un Dios no tiene sueño. Pero un ser humano sí tiene sueño. Entonces, ¿qué hace el Mesías? Él también estudiaba la ley, pero también tenía un sueño, sueños como ser humano. ¿Pero qué hacía él? Vencía el sueño y estudiaba la ley. El Mesías también se quería enojar muchas veces, pero él controlaba ese enojo. El Mesías tenía hambre como ser humano, también tenía hambre como ser humano. Los dioses no comen, hay que ser claros. Jesús era un ser humano. ¿Y por qué era necesario que pase con él? Para que cuando él se siente en su reino y juzgue las 12 tribus de Israel y venga Satán y te diga, este hermano, esta hermana pecó en tal momento, en tal circunstancia, él va a entender qué te pudo haber llevado porque lo pasó. Aunque él no pecó, pero sí entiende la situación y sabe lo fuerte que es la tentación. Él te va a juzgar con misericordia porque él pasó por ahí. Aunque no pecó, pero entiende la situación. Entonces era necesario y nos convenía a nosotros que ese Mesías sea un ser humano. Y eso lo dice el apóstol Pablo a los hebreos. Y es algo increíble esto. Miren, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15-16. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15-16. Dice así. Miren, hermano, aquí está clarísimo lo que les estoy diciendo. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15-16 dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice el texto? El texto dice claramente, estimados hermanos, que él no pecó, pero fue tentado en todo según nuestra semejanza para que se pueda compadecer de nosotros. Es decir, Jesús sintió frío y solamente los seres humanos sienten frío, no los dioses, no los ángeles. Jesús sintió hambre, solo los humanos comen, no los dioses. Jesús fue tentado como hombre a pasiones, fue tentado, pero no se dio a la tentación, pero conoce lo que es la tentación. Jesús tuvo sueños como ser humano, tuvo sueños, tuvo anhelos como ser humano, tuvo anhelos. Pero él eligió lo que es correcto, que era seguir la obra que Dios le había dicho. Él no se dejó llevar por sus intereses personales, mi carrera, mi profesión, mi casa, mi esposa, mis hijos. No. Él dijo, yo soy un ser humano, siento, pero tengo que cumplir una misión. Él fue tentado en todo, según como nosotros sentimos.
Él también lloró, hermanos. Él también sintió miedo a la muerte, como lo sienten miedo los seres humanos. Y dice en verso 38, entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Mesías sintió la muerte, tuvo miedo a la muerte como los seres humanos sienten. Pero él no se dejó vencer por la muerte, pero sí sintió eso. Vemos a este Jesús, que es un ser humano, no es un Dios, no es un ángel, un ser humano. Por eso es nuestro modelo. Porque él como un ser humano pudo vencer, sufriendo las mismas tentaciones que nosotros, siendo probado como nosotros somos probados, él lo venció. Por eso él es mi modelo. ¿Por qué? Porque en lo que yo pude haber caído, él lo superó. Entonces él me va a enseñar a mí cómo puedo pasarlo. Y cuando esté resbalando, me va a dar fuerzas, va a rogar por mí al Padre para que me dé fuerzas. Porque sabe lo que es estar en esta situación. Sabe lo que es sentir como carne. Él sabe. Pero si fuera un ángel, si fuera un Dios y nunca sintió lo que es ser un ser humano, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso Pablo dice, lleguémonos con toda confianza, dice. ¿Por qué? Porque él sintió nuestras flaquezas. Él te va a entender. Él no te va a tapar los pecados, claro que no, pero te va a juzgar con misericordia porque él ha estado en esa situación. Él ha pasado lo que tú has pasado. Porque el texto dice que Jesús también aprendió a obedecer. ¿Eso qué quiere decir? Que él también pasó una juventud, una adolescencia, donde normalmente uno tiende a ser un poco rebelde. Pero él dice que aprendió la obediencia. Y verso 8, ¿qué dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió? Aprendió a obedecer. Todos los versículos que les acabo de mostrar, estimados hermanos, vemos en ellos a un Mesías que es tentado en todo según nuestra semejanza. No vemos a un Mesías Dios. No vemos a un Mesías angelical. No, hermanos. Vemos a un Mesías hombre, rodeado de flaqueza, sintiendo el miedo, la tristeza, la angustia, el hambre, el frío, la tentación. Todo eso sintiendo. Pero ¿por qué tenía que el Mesías pasar por eso? Para que te entienda y para que me entienda. No para que me cubra los pecados, no para que sea mi alcahuete, sino para que Él me juzgue con misericordia el día del juicio. Porque sabe por lo que estás pasando. Por eso. Entonces su última gran prueba fue ¿cuál? Como ser humano, la muerte. Esa fue su última. Sentir el miedo de la muerte. ¿Pero qué hizo? No se dejó vencer por la muerte, sino que venció la muerte. Y Dios, una vez que Jesús fue crucificado y resucitado, se levantó. Ya no, hermanos, como un ser humano corruptible. Se levantó como un ser humano incorruptible. Incorruptible. Por eso se fue al cielo y se sentó a la diestra del Dios Padre. Mesías se fue arriba, se sentó a la diestra del Padre, superó la muerte, venció los miedos, venció la tristeza, venció todo y se sentó ahí. Si Él pudo hacerlo, nosotros también podemos. Estimados hermanos, esto lo que les digo es importantísimo, muy importante. Quitémonos ya la idea de este Jesús, Dios, superhombre, angelical, que no siente como seres humanos. No es así. El Mesías por eso tuvo que ser un ser humano.
sentir lo que tú sientes. Deseos, pasiones, emociones, de todo. Alegrías, tuvo que haber pasado. Entonces, ese sí es mi Mesías, que me conoce, sabe de las debilidades, sin pecado, pero conoce. Y ese es el Mesías que yo les planteo en Mateo capítulo 4. A los que han visto el video, ese es el Mesías que yo les planteo en capítulo 4. En el capítulo 4 de Mateo, del versículo 1 al 4, ahí se presenta al Mesías humano, al Mesías humano, hombre, que tiene que ser tentado. ¿Por qué tuvo que ser tentado, hermanos? ¿O por qué tuvo que ser probado el Mesías? Apenas él hace su purificación con Juan el Bautista, viene el Espíritu de Dios en forma de paloma y le dice: tú eres mi Hijo amado en cual tengo contentamiento. Entonces, ¿qué sucede? Él oyó esa voz de Dios que le dijo: tú eres mi Hijo amado. ¿Qué quiere decir Hijo amado? Es aquel que va a ser el responsable de la redención del mundo. Eso significa el Hijo amado, aquel que va a ser responsable de la redención del mundo. Ahora que él oyó la voz de Dios, Jesús tenía dos cosas: seguir viviendo como un muchacho de 30 años, o creer a la palabra de Dios que le dijo: tú eres mi Hijo amado, y de ahí emprender su ministerio y darse sin vuelta. Pero para eso tuvo que ser probado. Entonces el Espíritu de Dios, dice el texto, que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y el diablo qué hace? Primero empieza a trabajar emocionalmente dentro de él. Le siembra el espíritu de la duda y le dice: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Si eres hijo de Dios. Recuerda que el Satán está al frente de un Jesús hombre de 30 años, humano. Entonces, lo que primero está haciendo el adversario es hacerlo dudar con respecto a esa voz que le dijo: tú eres mi Hijo amado, tú eres el encargado de la redención del mundo. Él oyó esa voz y dijo: yo soy. Pero al adversario lo tuvo que tentar. Le hace dudar. Le hace una... a ver, demuéstrate. Si tú eres hijo de Dios, para ti va a ser fácil convertir esta piedra en pan. Cuando tú conviertas esta piedra en pan, te habrás demostrado que eres el Hijo de Dios. No hay duda. ¿El Mesías podía hacer eso? Claro que podía hacer eso. ¿Por qué no lo hizo? Así quedaba claro, registrado: yo soy el Hijo de Dios. No. Porque para lo que le esperaba el Mesías, esos 3 años que iba a pasar, lo que se iba a enfrentar el imperio más poderoso de esa época, donde le iban a tender trampas, donde iban a pasar muchas cosas en tentaciones, la mejor defensa, la mejor armadura que tenía o que iba a necesitar era creer firmemente en la palabra de Dios, porque todas esas cosas que iba a pasar lo iban a hacer dudar. Entonces él iba, si él no superaba esa primera tentación, él a lo largo de su ministerio iba a estar pidiendo pruebas. ¿Seré el Hijo de Dios? ¿De verdad que seré? Pero si soy el Hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me creen la gente? ¿Por qué me votan mis hermanos? No creen. Pero seguro no seré el Hijo de Dios. No. Él tenía que pasar esa prueba, porque lo que le venía iba a ser difícil. Es por eso que él, en ese momento de la debilidad, donde la inclinación del mal le dice: tú no eres el Hijo de Dios, y la voz que le dijo: tú eres, empiezan un conflicto interno en él. ¿Y él qué se acuerda? Se acuerda de lo que leyó en Moisés,
está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga de la boca de Jehová. Yo no tengo nada que demostrar. Si yo oí a Dios que me dijo que yo soy el Hijo amado, yo creo en esa palabra y se acabó. No voy a demostrar nada. Si la Escritura dice que el hombre no solo vivirá de pan, sino de la palabra de Dios, entonces voy a vivir de la palabra de Dios. Y esa voz de Dios que me dijo que yo soy el Hijo amado, entonces yo creo esa palabra y voy a ser el que va a redimir el mundo. No necesito demostrarte nada. Eso fue la mayor demostración de fe que hizo en ese momento el Mesías. Mis amados hermanos, eso es así. Entonces vemos ahí al Mesías, ser humano, tentado por el mismo adversario. Y así las demás tentaciones. Entonces, mis amados hermanos, el Mesías, como humano, tenía que morir. Si tenemos a un Mesías Dios, ¿cómo va a morir? Entonces, Jesucristo es hombre. Entonces tenía que morir como un ser humano. Tenía que morir. Pero él tenía que ser el primero en la resurrección. Vencer a la muerte. Y lo venció. Y resucitó. Entonces, si todos los seres humanos morimos creyendo en él, vamos a resucitar como él. Cuando él resucita, hermanos, cuando él resucita, ya no resucita como un hombre corruptible que su carne va a envejecer. Ya no. Él resucita ya para vivir eternamente. Él resucita ya para vivir eternamente. Él ya no puede volver a nacer. Por eso las Escrituras hablan de su venida. Dice la segunda venida. No dice el segundo nacimiento. Las Escrituras hablan de segunda venida, no de segundo nacimiento. Al que tenga oídos para ir, oiga. Eso es así, estimados hermanos, hermanos míos. Esto es lo que yo les quería transmitir el día de hoy. Quería enseñarles al Mesías hombre, al Mesías humano que estuvo en la tierra hace 2000 años y vivió como ser humano 33 años. Vivió como ser humano, como hombre, padeciendo nuestras flaquezas, siendo tentado como nosotros. 33 años vivió así. Luego murió como todos los seres humanos mueren, pero Dios lo levantó de entre los muertos, para que todos aquellos que crean en Él puedan resucitar como Él resucitó. Esa es la promesa de vida eterna, mis amados hermanos. Ahora Él vive eternamente y va a reinar 1000 años. Él va a reinar 1000 años con aquellos que han guardado los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso es así, estimados hermanos. Hay mucho que hablar, pero estos pequeños consejos los quería compartir con ustedes y espero que sea de provecho.